Entonces voy a ver la manera de pasarlo de otro modo. A ver si así. Eh, Pasándolo así. A ver, no. De esta manera no. Ahora. Perfecto. Sí, sí, ahora se... Bueno, bien. Ahora Sí. se ve bien, profe. Bien. Entonces, como estábamos comentándoles, la idea de la clase es empezar a trabajar con el tema de las regiones en Argentina. Si bien no está claro, ¿no es cierto? No hay un consenso en torno a una definición acordada de región. Lo que sí se ha ido viendo en torno a la geografía es más que nada un acuerdo en términos de que la región no es solo un espacio físico o un soporte natural o ambiental, sino que tiene que ver con una construcción social, de la cual ese ambiente esas condiciones físicas naturales forman parte. Pero bueno, durante mucho tiempo se han definido las regiones, o sea, los criterios de regionalización, sobre la base de una diferenciación de paisajes o de formas naturales. Por ejemplo, el mapa de la izquierda es un mapa que tiene unos 50 años, pero es una manera como se enseñaba geografía en las escuelas en esa época, que seguramente puede quedar vigente igual, que es una regionalización dada casi por las condiciones naturales. Y los nombres de las regiones tenían que ver con esas características, ¿no? La región chaqueña, la región pampeana, la región del noroeste, de las sierras pampeanas, de los Andes áridos, andino-patagónica, de la meseta patagónica, es decir, hasta los nombres de las regiones hacían referencia a las condiciones naturales y físicas. Es decir, durante mucho tiempo hubo en geografía esto que Manzano Fernández hablaba de la geografía plana, es decir, un espacio en el cual el hombre, la sociedad, lo iba ocupando. Entonces, esto empezó a ser problematizado porque no daba cuenta de muchas cuestiones territoriales, de muchas cuestiones de la vida económica y social, y entonces se pensó a pensar otro tipo de regionalización, una regionalización más de tipo de ocupación y uso del suelo, y que es el mapa de la derecha. ¿Mm? Acá vamos teniendo, fíjense, regiones distintas, en algunos casos delimitaciones espaciales parecidas, pero fíjense que los nombres tienen que ver con actividades económicas. Es decir, hay una región de ganadería seleccionada y cultivo de granos, hay una región de cultivos industriales y tropicales, hay una región azucarera, vitivinícola, hay otra región que es en particular marcada, que es la región metropolitana de Buenos Aires, de concentración demográfica e industrial, que era, ¿no es cierto? Este mapa es un mapa también de los años 70. Entonces, acá lo que vamos viendo es que hubo un intento por decir, bueno, ¿de qué modo dividimos el territorio para reconocer sus especificidades? ¿No? Cuando dividimos un territorio, un todo, como veíamos ayer, la relación de todo y partes, cuando dividimos un todo en partes, tenemos que encontrar cuáles son las diferencias de esas partes. ¿Qué es lo que hace específica a esa parte que permite a mí diferenciarla de otra? Entonces, bueno, por un lado veíamos la tradicional en términos de las condiciones físicas y climáticas, pero por el otro lado nos vamos encontrando con que hay otra posibilidad, que es la de la diferenciación en función del tipo de actividades. Podemos encontrar que hay cierto tipo de relación, y bueno, porque nuestro país tiene actividades económicas muy vinculadas a las condiciones naturales. Pero también hay otro tipo de regionalizaciones. El mapa de la izquierda es una regionalización hecha por una política pública, que es la política turística. Entonces el mapa de la izquierda dice, bueno, muy bien, vamos a planificar el territorio y vamos a diferenciarlo en regiones. Entonces, una manera de regionalizar puede ser la primera que vimos, que es la que hacemos los académicos, los geógrafos, que dividimos el país en regiones, y otra lo puede hacer el Estado. El Estado define espacios en los cuales lleva a cabo la implementación de recursos y su política pública de manera diferenciada. Este es el mapa de la izquierda. Pero también tenemos otra manera de regionalizar, que a mí me parece muy interesante, que es el de una regionalización histórica económica. Es decir, ¿por qué no podemos pensar las regiones en función de la manera como
el capitalismo se desplegó en ellas y cómo a la vez ellas ingresaron en el capitalismo. Es decir, hasta hace un rato estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que el modelo hegemónico, la economía hegemónica, es la economía empresarial capitalista. Pero bueno, no está desplegada de la misma manera en todo el territorio. Ni tampoco históricamente se desplegó igual, ni tampoco en todas las ramas económicas, en todos los periodos. Entonces, lo que usualmente se estira para diferenciar el territorio es en un área central y un área periférica. Un área periférica en la cual tenemos, en función de cómo se desarrolla y se despliega el capitalismo en ellas, situaciones mixtas, situaciones rezagadas y situaciones intermedias. Entonces, este es un mapa que corresponde, ¿no es cierto?, al periodo de fines del siglo pasado, pero es un mapa que yo podría hacerlo en cada periodo histórico del país. Un mapa en el cual yo puedo decir, bueno, muy bien, cómo se incluyó en el país el capitalismo y cómo las regiones se incluyeron en él. Entonces, ahí puedo encontrar diferenciaciones espaciales. Y este es un punto de partida muy importante para poder para poder reconocer las desigualdades regionales. Una desigualdad regional, entonces, ¿cómo podemos entenderla? Como falta de recursos, como falta de población, como falta de desarrollo. Pero bueno, ¿de desarrollo en qué términos? ¿De desarrollo del capitalismo? ¿De desarrollo social con independencia de que sea el capitalismo el motor que promueve esta desigualdad? Entonces, esta es una manera bastante interesante de poder diferenciar los territorios. Ahora, fíjense que en estos dos últimos mapas la diferenciación se ha hecho estableciendo las regiones en función de las provincias que abarcan. Ahora, si nos vamos más a los... Profesor, Sí, ¿escucha? te escucho, te escucho. Ah, había pensado un ejemplo. Por ejemplo, en las votaciones, que, que en el interior tenemos muy pocos votos y las votaciones se definen por la región metropolitana de Buenos Aires, que Sí, también son de ver la disparidad. ahí hay varias cosas. Por un lado, es que esa definición de votos tiene que ver con la elección nacional, porque como es un país federal, Claro, con las por más elecciones votos nacionales. que sean, las gobernaciones las eligen las propias jurisdicciones, ¿no? O sea, ese es un punto. El otro punto ese es un criterio de representación también en el Congreso, ¿no? Hay un criterio de representación en función de una cantidad de habitantes, hay un diputado. Entonces, en ese sentido, ahí sí aparece, y no ha estado actualizado del todo, mayor peso por la cantidad de habitantes que se requiere para poner un diputado en la región central. Ahora, el Senado, tenés 3 senadores por provincia. Entonces, con esto no quiero decir que el país que sea totalmente federal, para nada, no me engaño con eso. Lo que es importante que lo sé, que podamos rescatar y tengamos la manera de ir abandonando esta lógica centralista que hay, sobre todo en torno a Buenos Aires. Pero bueno, ese es otro proceso que nos debemos, ¿no? Un proceso de cómo hacemos realmente este país un país federal. Bueno, entonces a comienzos del siglo XXI ya tenemos otra estructura. Tenemos una estructura en la cual el país podemos diferenciarlo con áreas, microregiones más chicas, como es el mapa de la derecha, que tiene tonos de color en función de los distintos niveles de desarrollo socioeconómico, medidos en términos de la cantidad de trabajadores asalariados, medidos en términos de la diversificación productiva, y ahí vemos un país bastante fragmentado, país bastante fragmentado con áreas, el área pampeana como el área más dinámica, y después algunos núcleos, ¿no?, que van distribuyéndose en un conjunto de actividades económicas menos diversificadas, más vinculadas a las extracciones primarias y poco desarrolladas en términos de lo que podemos pensar el concepto de desarrollo económico. El mapa de la izquierda, en cambio, nos muestra de qué modo esas regiones están vinculadas. Y también tenemos un problema. Fíjense que hay una fuerte centralización en torno a la región pampeana y
las flechas de color, el ancho de las flechas nos marcan la intensidad del tráfico, las conexiones nos muestran que hay provincias o zonas que están fuertemente conectadas o débilmente conectadas, que sigue habiendo un peso muy fuerte en la región metropolitana y sobre todo en el área de Buenos Aires, en torno al cual van apareciendo las flechas más anchas en términos de tráfico con vínculos internacionales. Es decir, tenemos un país que aparentemente estaría con más fuerza vinculado al exterior que integrado en su interior. Esta es, como acabamos de ver, es una manera de pensar las regiones en términos de áreas, ¿no es cierto?, donde hay una similitud. O sea, ¿cómo construyo una región con el criterio anterior de diferenciación de áreas? Y bueno, el criterio que hago es, bueno, yo trato de encontrar algunos elementos que tengan cierta homogeneidad o cierta similitud en distintos puntos de un territorio, y cuando ese elemento pierda similitud y vaya cambiando, ahí yo ya marco un límite de ese subespacio. Entonces, ese es el criterio de una regionalización homogénea, ¿no? Ahí se dice, bueno, muy bien, todo lo que está dentro de esta parte, a todo lo que está dentro de esta parte le puedo dar un mismo atributo. El otro tipo de región que habíamos visto es la región plan, es decir, el Estado viene y define regiones para planificar la política pública. Ahora, tenemos también otra manera de pensar la actividad económica en el espacio, que es a través de reconocer cadenas productivas. Que esto también va apareciendo con distintos nombres complejos, si bien no son lo mismo, pero en términos generales podemos asociar cadenas productivas, circuitos productivos, complejos productivos. Pero lo que nos interesa pensar acá no es lo que sucede en un único espacio, sino cuántos espacios están vinculados a un encadenamiento de una actividad económica. Entonces, por ejemplo, en la izquierda yo tengo un gráfico de una cadena productiva que es la de la elaboración de el trigo, y de qué modo van desarrollándose una serie de eslabones que no están todos en una misma región, ¿no? Entonces yo tengo un primer eslabón que es el trigo, que yo puedo exportarlo en grano, le sigue la molienda, ahí hay un eslabón industrial que es el de hacer moler el grano de trigo, hay otro eslabón industrial que le sigue, que es hacer la harina, parte de la harina se exporta, hay otro eslabón que es la industrialización de la harina, que ahí puede ir a panificación o a pastas, después, y así sucesivamente yo voy estableciendo una cadena productiva. Si yo esa cadena productiva la pongo en el espacio, yo puedo encontrarme ahí con otro tipo de regionalización. No es una regionalización no es una región que está dada por todo lo que hay ahí adentro a partir de un criterio de homogeneidad, sino una región que soporta el eslabón de una cadena. Y entonces ahí yo voy armando otro tipo de subespacios dentro del territorio nacional. El mapa de la izquierda es el de la cadena productiva de la lana. Ustedes saben que la lana se esquila, después pasa por un centro de absorción en el cual es guardada, después viene una limpieza de la lana, después se convierte en fibra, después van en hilados. Bueno, y todo esto, en este caso está en el mapa de la Patagonia marcado, va marcando que tiene un recorrido, que recorre un circuito, ¿no? En este caso, estas cadenas están marcando solamente un aspecto técnico, ¿no? Pero yo las puedo complejizar y puedo decir, bueno, muy bien, yo quisiera poner qué es lo que cada productor recibe en función de lo que ofrece. Entonces yo tengo una vuelta, no es una flecha en la cual hay un recorrido de producción de objetos, sino también, no solo eso, sino que también tengo una vuelta que es la retribución económica, lo que se le paga a cada uno de los eslabones. Este es el punto que me parece interesante que veamos, que es otro criterio para analizar la actividad económica de un país. No recortar un subespacio y ver todo lo que hay adentro, sino partir al revés por los sectores económicos y ver cómo se despliegan en los territorios. Y esto es un tema político importante porque acá nos permite ver quién se queda con el excedente. Que esto tiene que ver mucho con la inflación. De qué modo se van, si esto yo lo veo en términos de incremento de precios y de incremento de precios, yo voy viendo, bueno, cuál es el eslabón que se va quedando con más excedente de la cadena.
A nivel Argentina hubo un estudio económico de hace unos años, en el 2015, en el cual se analizó la geografía económica de Argentina justamente en términos de estos complejos. Se seleccionaron 29 complejos y se fueron estudiando tanto en términos de cómo se elaboran los productos, qué capacidad de generar trabajo tienen y cómo se despliegan en los territorios. Entonces ahí se hicieron complejos de tipo de actividades primarias, ¿no? Como puede ser el arrocero, aviar, azucarero, cárnico, complejos que tienen un comportamiento industrial más significativo, como el de motriz y autopartes, el de electrónica, el química y petroquímica, el siderúrgico, y otros de servicios como el de la producción de software y el turismo. Entonces este es un acercamiento diferente al análisis de la geografía económica, pero es muy interesante como para poder entender cómo las regiones o esos espacios que vimos con cierta homogeneidad en los primeros mapas son atravesados por todos estos encadenamientos productivos. Si nosotros trabajamos estos complejos según el empleo, bueno, el que más empleo tiene es el sector automotriz y autopartes, que tiene unos 200.000 trabajadores. Le sigue el de turismo. Fíjense qué importante lo que es la actividad turística, sobre todo no por la capacidad que tiene de desplegarse en todo el territorio. Luego viene el minero, luego el cárnico, luego el sojero, luego el azucarero y luego el textil e indumentaria. Esto en cuanto a la cantidad de empleos. Ahora, no es lo mismo trabajar en una automotriz transnacional o en una empresa obrero industrial que en una empresa agrícola como un peón industrial. Esto lo vemos en los salarios. Cuando se hacen los salarios medios, son más altos los salarios medios que paga la industria manufacturera que la que paga la industria de base o las cadenas, ¿no es cierto?, de base agrícola. Ahora bien, ¿dónde se localizan estos complejos, estas cadenas? ¿Cómo puedo pensar, cómo puedo analizar esta localización de algo que está tan distribuido y disperso en el país? Bueno, acá se hizo una metodología que decía, vamos a ir identificando, a ver si lo tengo con un gráfico que se vea mejor acá, vamos a ir identificando cuántos eslabones, ¿no?, de fases productivas. Acuérdense el ejemplo cuando habíamos visto el del trigo, ¿no?, que tenía distintas fases. Después del cultivo, la molienda, cerealia, bueno, todo eso no nos hace en un solo sitio. Entonces, la idea es ver, bueno, en las distintas subregiones que habíamos visto anteriormente, cuántas fases productivas hay de estas cadenas. Y ahí nos vamos encontrando esta idea de diversificación que les decía, que hay determinado tipo de territorios, de regiones, que tienen pocos eslabones, es decir, que tienen pocas, no toda la actividad completa, sino que tienen un eslabón dentro de esa cadena. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, muy bien, en la zona de la quebrada de Humahuaca, ¿cuántas actividades que son eslabones de cadenas productivas hay? Bueno, se contaron y se encontró cerca de 25. Y si nos vamos al otro extremo, el área industrial La Plata, Rosario, el centro de Córdoba, son los que tienen la mayor cantidad de diversificación productiva. Esto es interesante porque lo que nos permite ver es la diversidad de cualificaciones laborales, la diversidad de oportunidades de trabajo que tenemos, la diversidad de diversificación, lo que se llama la diversificación productiva, en términos de la capacidad de que haya una mayor cantidad de actividades coexistiendo y en todo caso con la posibilidad que se vinculen entre sí. Entonces, el último registro que hay de este informe es tipo censo hace 10 años, en el 2012. Fíjense y acá para poder ver la concentración, ¿no?, que tiene la actividad económica en la región central, que es la de mayor desarrollo capitalista, donde tenemos la mayor cantidad de empresas de tipo capitalista, ¿no?, más dinámico. Nos vamos encontrando con que el 48% de las empresas y el 61% de todo el empleo de todas las cadenas están entre La Plata y Rosario, en la región metropolitana y llegando a Rosario.
El otro segmento de la llanura pampeana, la este, lo que sería la región pampeana propiamente dicha, productiva en términos de agricultura y ganadería, el área exportadora más dinámica, tiene el 10% de las empresas y el 5% del empleo. El centro de Córdoba tiene un valor del 5%, el centro de Entre Ríos y Santa Fe otro 5% de empresas. Pero fíjense, cuando salimos de lo que es la región pampeana, ¿no? Fíjense, región metropolitana, el cordón industrial La Plata Rosario, llanura pampeana, centro de Córdoba, llanura pampeana, centro de Entre Ríos y Santa Fe, llanura pampeana oeste. Cuando salimos de ahí, nos encontramos recién con Mendoza, pero fíjense los porcentajes. Entonces, todo lo que es el núcleo más dinámico del país, el núcleo del poder económico de la Argentina y el núcleo del empleo, reúne, fíjense, 48 y 10, 58, 68 otros 10, tenemos prácticamente el 70 y pico, 80% de las empresas y del empleo en el núcleo más dinámico del país. Este es un problema, para lo que decía nuestro compañero recién, de la centralización, un problema muy fuerte, que tiene, ¿no es cierto?, una variante en el poder político que se establece en torno a este núcleo poder de concentración económica. Profesor, estaba Sí, pensando que también tiene que ver con la industrialización que hay sí, en toda esta zona de La Plata, Rosario y que en el interior del país no se cuenta con ese nivel de industrialización, por eso también hay menos abandonamiento. exacto, totalmente de acuerdo. Es interesantísimo estudiar la concentración industrial, porque ahí tiene que ver también con pautas culturales. Hubo muchos intentos desde los años 50 para descentralizar la actividad industrial. Hubo proyectos en Tucumán en los años 60, estuvieron los parques, los regímenes de promoción industrial también en los años 70, hubo Tierra del Fuego, hubo una variedad muy grande, pero hay una fuerza, un peso muy grande en la región pampeana y la metropolitana durante lo que fue el periodo de sustitución de importaciones para poder radicar industrias en esa zona. Pero tiene que ver con sí, el desarrollo industrial, sin duda, sin duda. Bueno, acá vamos a, ya promediando la charla, acá nos encontramos con otra cadena que me parece que es interesante que charlemos porque es una de las cadenas en torno a las cuales se nuclea un poder político voraz, que es la de la soja. En términos técnicos, nosotros vamos teniendo, por supuesto, la producción primaria, donde tenemos semillas, hay unos 50.000, 57.000, 60.000 productores que elaboran granos de soja, en parte la acopian, y esos granos de soja pueden derivarse al mercado interno, ¿no?, como para otras cadenas como las cadenas alimenticias o como combustibles con el biodiesel, o va a la exportación en grano. En cambio, cuando se acopia va a la molienda, ¿no?, y en la molienda después se convierte en aceite, que puede ser refinado también en biodiesel, o harinas o pellets. Y ahí tenemos como insumo, esto es como insumo industrial o como exportador. O sea que lo que acabamos teniendo es un tipo de producción en la cual a nivel internacional, porque que esto se paga en dólares por supuesto, y ha crecido muchísimo, los principales productos que se exportan son los granos, el aceite crudo, las harinas y el biodiesel. O sea que es un tipo de cadena muy fuertemente asociada a la producción primaria, ¿no? Y con niveles de elaboración, como ustedes pueden ver, no tenemos una cadena extensa. Pocos productos. Yo cosecho el grano y lo exporto, o bueno, lo acopio y lo convierto en aceite y lo exporto. O sea, hay poca elaboración. Sin embargo, los mercados mundiales le han dado un peso muy grande al consumo de la soja y esto le ha dado mucho poder a los productores, a los exportadores. Fíjense cómo este proceso es un proceso en términos históricos relativamente reciente. Fíjense de 1976 a 1980, cada punto verde eran 1000 hectáreas de soja.
Fíjense, entre el 91 y el 95 fue creciendo y entre el 2006 y el 2010. Tengan en cuenta que en los últimos 30 años, por hablar de 1990, 1991, ¿no? 3 décadas, cómo creció la expansión de la producción de soja. Fíjense el sur de la provincia de Buenos Aires, fíjense Entre Ríos, fíjense lo que es Chaco y norte de Santa Fe. Entonces acá tenemos un proceso que ha sido tremendo en términos de el crecimiento y la expansión del territorio de la soja. Al punto que había una propaganda, como podemos verla en la derecha, de Syngenta, que era una empresa de agroquímicos, que hablaba de que la soja tenía un nivel de expansión tal en Bolivia, Paraguay y Brasil que podía conformar una república unida. En cambio, el mapa de la izquierda lo que nos muestra cómo en ese mismo periodo que veíamos antes, a partir de 1976, se fueron dando los desmontes, ¿no? Entonces fíjense que los desmontes que tenemos del 76 al 2000 continuaron del 2001 al 2007, se hicieron muy fuertes en el sector central de Salta y continuaron inclusive 2006-2012 a pesar de toda la legislación que hubo o que se intentó hacer para frenar bosques. O sea que es una expansión tremenda. Tal es así que se hicieron estudios como para poder mostrar, el grupo iconoclasista lo llevó a un mapa, y lo que aparecía en la propaganda de Syngenta como República de la Soja, iconoclasistas lo convirtió en el mapa de República Tóxica de la Soja. Y ahí lo que fue marcando es, con lo que se denomina cartografía social o mapeo colectivo, fue tomando las distintas organizaciones sociales todas las problemáticas que se van dando de la soja en torno al ambiente y a las comunidades que existen. Es decir, fíjense lo que aparecía acá como verde, como una sola indiferenciación en términos de un único producto, y que acá ya lo empezábamos a diferenciar en términos del deterioro que generaba en los bosques, acá lo vemos en términos del deterioro ambiental, con todas las problemáticas ambientales que se van generando, desde incendios, desmonte, expulsión de población. Una vez que todo eso se dio, un fuerte problema con los agroquímicos, que es una de las compañeras, había comentado ayer, de Lobos. Es decir, vamos teniendo un proceso de alcance regional latinoamericano. Acá traspasa, ¿no es cierto?, las fronteras. Incluso muchas de las operaciones de los operadores, los empresarios, operan en ambos países. En el caso de Argentina, vamos a ver en mapas ese circuito que habíamos visto, ese complejo de la soja, y acá lo que vamos teniendo es viendo también esta concentración. El mapa de la izquierda lo que nos dice es dónde está localizada la producción de soja, teniendo en cuenta no solo la plantación, sino también los establecimientos industriales. Es decir, con tonos celestes y azules se marca la superficie sembrada, la cantidad de hectáreas que hay de soja. Y con color naranja van apareciendo la cantidad de plantas industriales. Fíjense cómo hay un nivel de concentración muy fuerte en torno a los puertos de Buenos Aires y Santa Fe. Y el mapa de la derecha lo que nos permite ver es, bueno, cómo circula el movimiento de granos. Y entonces fíjense cómo si bien tenemos en el sur de Buenos Aires la zona de Quequén, Necochea, Mar del Plata y Bahía Blanca como receptora de movimiento de granos de soja, fíjense lo que es todo lo que tiene que ver con el área portuaria de Santa Fe. ¿Ustedes se acuerdan de Vicentín? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el caso de Vicentín como uno de los núcleos más claros de producción y exportación de soja. Acá lo vemos en un puerto, lo que es el complejo sojero portuario, son puertos privados. En algunos puertos estatales concesionados también se exporta, pero cada planta industrial tiene un puerto, por eso están las fotos que les muestro abajo, ¿no? Estas son dos plantas distintas, una rodeada de un espacio rural y la otra rodeada de una localidad, ¿no?, que es en la localidad de San Lorenzo. Fíjense cómo la fábrica quedó encerrada
por la expansión urbana, y acá como está rodeada de áreas rurales. Ahora, en los dos casos tienen un puerto. Las dos plantas tienen puerto. Ahora, ¿cómo se fiscaliza eso? Ustedes ya seguramente han visto el año pasado una discusión muy fuerte en torno a la concesión del río Paraná. Lo que se llama la hidrovía. Bueno, acá tenemos esto. ¿Qué se sabe de cuánto se exporta? ¿Qué tipo de control hay? Según algunos autores, alguna información, sí, te dicen el tipo de control que hay, cómo se fiscalizó, el tipo de multas que se aplicaron, pero para otros eso es nada con relación a todo el movimiento portuario que se genera. Y acá tenemos, fíjense el corredor en torno al Paraná, fíjense cómo vamos moviéndonos de escala, ¿no? Estuvimos viendo la escala latinoamericana con la producción de soja con Argentina y Brasil, fuimos a la escala nacional, ahora fuimos a la escala urbana viendo las ciudades y los puertos, y acá estamos teniendo este corredor donde vamos viendo la cantidad de puertos que hay, muchos de ellos privados. Yo recuerdo que cuando se empezaron a hacer, activistas de Greenpeace iban en lanchas y los sacaban a los tiros, y no la policía, sino guardias privados. Ahora bien, vamos a la escala global. Recién veíamos, ¿no?, la escala, esta idea de cómo pensar el territorio en términos multiescalares. Veíamos la producción, vimos primero, ¿no?, la cadena de la soja, la vimos a escala país, a escala región, a escala puerto, a escala localidad. Ahora, bueno, vamos a ver la escala mundial. Y acá tenemos la exportación de soja. Los principales exportadores e importadores mundiales. Los principales exportadores son Estados Unidos y Brasil. Fíjense el tema de Brasil, todo el conflicto que hay en torno a la destrucción del Amazonas. Argentina exporta con un 4%, es el tercer exportador junto con Paraguay y Canadá, pero un peso muy importante. Y el principal destino es China, ¿no? Y acá en este mapa vamos viendo cómo son los flujos de la exportación de harinas y aceite crudos, ¿no? Si bien vemos que en aceites el principal exportador comprador nuestro es la India, es un comprador muy importante. En lo que tiene que ver con harinas, está muy distribuido en todo el mundo, pero el sudeste asiático y China es un comprador muy importante. Ahora, si yo tengo en cuenta los principales complejos de exportación del país, es decir, si yo tomo todo lo que se exporta en el país, y puedo decir, bueno, todos estos complejos que estamos estudiando, ¿cuánto representan? Y bueno, en el 2019, que es el último dato que pude conseguir y sistematizar para presentarles a ustedes, sé que hay publicaciones, porque recientemente se sacaron los nuevos datos del INDEC. De 65.000 millones de dólares que se exportaron, cerca de 60.000 lo tienen estos complejos exportadores. Fíjense la dimensión que tienen. Y acá lo que tenemos en color es qué tipo de complejo es. Entonces, en celeste tenemos el sector oleaginoso, que exporta cerca del 30%. Es decir, de estos 60.000 millones de dólares, 20.000, el 30%, poco menos, del sector oleaginoso. La mayoría de la soja, y después tenemos también girasol y maní. El que le sigue en peso es el sector cerealero, que exporta un 16%. Maíz, trigo, cebada. Luego el sector bovino, que es lo que hablábamos hoy del tema de la carne y el precio de la carne. Luego recién viene con un 10% el complejo automotriz. Con un 8% de las exportaciones tenemos el complejo minero y con un 7-8% el complejo de petróleo y gas. Entonces, cuando se habla de que la Argentina tiene un modelo extractivista de producción, bueno, lo podemos ir leyendo en lo que exporta. Fíjense lo que es el sector agrícola ganadero, con muy pocos eslabones de industrialización. Minero, minería, oro, la megaminería, y petróleo. Entonces, después tenemos el pesquero, el frutícola, pero lo que es industrial, el hortícola, lo que es industrial,
está representado fundamentalmente por automotriz. ¿Hay empresas industriales que exportan y otras ramas que exportan? Sí, lo que es servicios se está exportando mucho, en el sentido de servicios audiovisuales, lo que tiene que ver con trabajadores que están contratados para lo que tiene que ver con el software informática, también se exporta mucho. Pero no tienen la dimensión y la capacidad de imponer política que tiene esto. Y esto es justamente es que alimentos y energía. Profesor, ahí en el cuadro anterior, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, todo lo que aparece en el extremo inferior derecho, Mm. en rectángulos chicos, son producciones industriales, digamos. No todas, no. Una es tabaco, por ejemplo. Ah, Otra es té. pero lo que sería bien Está, industria en sentido clásico, siero, metal, mecánica, todo eso, sí, hay, por ejemplo, herramientas, mirá, por eso, fíjate acá, con el 1,4% es el complejo farmacéutico. claro. ¿Mm? Todo Mm, lo que tiene del complejo metalmecánico te lo podés encontrar también vinculado al automotriz en cuanto a vehículos automotores, partes y piezas de autos. autoparte. O sea, la autopartes, exactamente. ¿Mm? Pero el textil es este chiquito de acá. Ah, ¿Mm? Entonces, ese es un problema tremendo que tenemos. Un problema tremendo que tenemos, inclusive, pero lo peor de todo es que hubo industria metal. A ver, sigue habiendo industria metal mecánica, ¿eh? Hay importante y es en parte la que cubre los insumos, cubre, perdón, necesidades de cierto tipo de producción nacional. Sí, está. Tenés la Cámara de Industrial ADIMRA, la de Asociación de Industriales de la Metalurgia, hay. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que ese sector está destinado fundamentalmente al mercado interno, pero a la vez tiene que competir con los productos que le vienen de afuera. Y uno de los principales productos que se importa son bienes de capital. Entonces, tenemos claro. un país en el cual esto que yo coincido plenamente con vos, la atención en la necesidad de una industria de bienes de capital, bueno, como que nunca termina de arrancar, a pesar de que habemos Claro, sí, políticas siempre. para poder hacerlo. Y es el sector que, según hasta la economía política marxista, es el sector más importante para el desarrollo de la industria. Bienes de capital es el sector más importante. Y es el que ha sido más combatido, es el que ha sido más desestructurado. Pero sigue estando. Sigue estando. Bueno, acá tenemos la concentración que les había hablado hoy de las principales exportaciones. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de dólares. Cuando hablo de exportación, estoy hablando de dólares. O sea que estamos hablando de quiénes traen los dólares al país. Vos tenés, por supuesto, los que vienen a la actividad turística, que deja dólares, tenés los que trabajan en el exterior y cobran en dólares, sobre todo en lo que es el trabajo de plataformas informáticas, sí. Pero en cuanto a bienes, los que traen los dólares, bueno, por eso, si esto lo tenemos que sumar, que el peso muy fuerte que tiene la economía argentina es el sector financiero, y si con este sector vos estás en una oposición política porque estás discutiéndole para aplicarle retenciones, etcétera, bueno, así es como es difícil, ¿no? Por eso cuando se hablaba hoy, bueno, cómo poder establecer algún tipo de consenso con un sector de tanto poder, que a la vez es el sector, fíjense, ¿no?, que está concentrado en términos de la producción fundamentalmente agropecuaria en la región pampeana. Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires tienen, la provincia de Buenos Aires, perdón, Entre Ríos tienen los porcentajes más altos de exportaciones. Fíjense Santa Fe, de todas las exportaciones, es decir, de todos los dólares que entran, a Santa Fe entra la cuarta parte. A la Patagonia en su conjunto le entra un 7%. A Cuyo le entra un 5%. Bien.
Entonces, Pero no me cierro en el gráfico que si sumo los porcentajes me da más del 100%. ¿en dónde? No, no, pará, porque, pará. Pampeana no hay que sumarlo a Santa Fe, a Córdoba y a Buenos Aires. Ah, O sea, Pampeana es todo lo gris. O sea que si vos, ahí está, ¿está? sí, sí, sí. Por eso Sí, sí, mismo que sí. con Patagonia. El 7,5 de Patagonia Sí, te sí, lo da se el 3,4 de subdivide. Chubut, ¿no? Sí, Eh, pone el porcentaje de cada de cada región y después región y lo el que de se cada agrega en provincia. provincia. Y el de cada Sí, sí, provincia. sí. Ahí entendí, Esto, no me cerraba. al que les interesa el informe, me pide, se lo mando. O directamente los buscan en el INDEC por comercio exterior y ahí tienen toda la información. No está está la estadística cruda, pero también tienen este tipo de informes. Esta extracción esta fuente, como dice acá, está extraído estos cuadros están seleccionados y extraídos del INDEC. Yo lo que quiero mostrar con esto es la fuerte concentración que hay en torno a, que en definitiva lo que quiero marcar es si en un territorio nosotros tenemos múltiples dimensiones, si esta es la dimensión económica y la dimensión económica la tengo que vincular a la dimensión política, bueno, ¿cómo se construye el poder en el país? ¿No? Cuando un compañero decía la fuerte concentración que hay de poder en la región pampeana, y sí. Ahora, si vamos de escala a escala mundial, ¿no? Y esto que lo quiero plantear en términos ya para ir terminando, en términos de cómo esto que ingresa porque el país forma parte. Cuando uno escucha que la economía argentina está cerrada, bueno, miren todo esto, ¿no? Eh, Muy bien, ¿quién opera esto? Y bueno, y un componente muy importante de operación de todas estas actividades de exportación, ¿no? De todos estos complejos que estamos viendo, del complejo cerealero, del oleaginoso, del exportador, de minero, son empresas transnacionales. Empresas transnacionales y estados, ¿no? Porque está el caso de China, que vamos a ver ahora. Entonces, estas empresas transnacionales a nivel mundial, bueno, mueven, fíjense acá, el valor de lo que son, estas son, para el año 2020, hay un estudio que toma, una revista que toma las 500 empresas más grandes del mundo, yo acá seleccioné unas 25, unas 15, como para poder ir viendo, pero lo que es importante como para poder tener en cuenta es, bueno, cuánto mueven, ¿no? Tienen presencia a nivel mundial, y a la vez cuánto ganan, porque ganan tanto o más que los países, cuánto dinero mueven. La más importante del mundo es Walmart, que tiene 2.200.000 empleados en todo el mundo y sus ganancias son el movimiento de ingresos que recibe, no lo que le queda en blanco. Lo que ingresa es de 523.000 millones de dólares. Walmart, nosotros las exportábamos por 65.000 millones de dólares. Estas tres empresas que siguen son chinas, vinculadas a energía y petróleo. Shell, Saudi Aramco, también petróleo. Entonces fíjense, ¿no? Lo que implica el petróleo en la economía mundial. Después, séptima tenemos Volkswagen, octava British Petroleum, y aquí empiezan a aparecer las tecnológicas, Amazon, que esto es del año 2020, en el último informe del 2021 que lo descargué pero no me dio tiempo acá, Amazon está mucho más arriba, creo que está en el tercer lugar, que se vio beneficiada por todo lo que implicó el comercio electrónico de la pandemia, Apple también subió, y tenemos Toyota, tenemos Exxon, y tenemos empresas de salud. Entonces, entre las tecnológicas y y el mundo del petróleo, el sector automotriz, tenemos la cúpula de las transnacionales a nivel global. Esto me parecía interesante mostrarles porque va mostrando cómo fue creciendo China y la India, sobre todo China, desde el año 2000. Esto lo que nos va indicando es un cuadro que va marcando las ganancias de las 500 empresas más grandes, ¿no?
Y entonces si uno toma el año 2000, no va viendo que las empresas, en amarillo son las europeas, en azul las norteamericanas, en roja las de Asia, sobre todo chinas, y en verde las de América, del resto de América, ¿no? O sea, lo que sería Canadá y América Latina, qué posición han ido teniendo, pero fíjense cómo a partir del año 2000 va subiendo el peso de China y Asia en cuanto al conjunto del valor de la riqueza mundial, de la riqueza de estas empresas generadas. Cómo se ha declinado Europa, América se mantiene y Estados Unidos también crece, pero a un ritmo más lento. Ahora, este crecimiento también lo podemos ver en términos de dónde están localizadas las sedes de las empresas. O sea, esas 500 empresas más grandes del mundo. Si yo les pregunto, bueno, ya les pregunté cuánto ganaban, ya les pregunté cuántos empleos generaban, ahora les pregunto dónde tienen la sede. Y bueno, y las sedes más importantes están en Estados Unidos, Europa y el sudeste de Asia, particularmente China. O sea que acá tenemos los polos dominantes de la economía mundial. América Latina tiene una presencia con México y en parte por Brasil. Si nosotros esto lo transformamos en el comercio mundial, si nosotros vemos, bueno, muy bien, el comercio, esto es prepandemia, por supuesto, todos los datos que estamos viendo son prepandemia. Si vemos el comercio mundial, de qué modo se van dando los flujos entre las principales áreas. Y bueno, tenemos todo lo que es el bloque asiático, que tenía una posición menor a principios de siglo, fíjense cómo ha crecido, le sigue Europa y después Norteamérica. Y los flujos que hay, ¿no es cierto?, en términos de mercancías y de servicios. Y cómo se ha generado una relación muy fuerte entre lo que es China y Europa. Después lo que sería la periferia a nivel mundial, bueno, África, América del Sur con el 3, 2, 5%, ¿no? Como son los países centrales los que tienen el dominio más grande de la economía mundial junto con China. Y ahora si nos ponemos a ver en China y América Latina en particular, este gráfico también es bastante similar al anterior, ¿no? Bastante similar en el sentido de cómo fue creciendo China en los últimos años. Hasta el año 2000, en miles de millones de dólares el comercio que tenemos con China. La línea azul nos marca el comercio total, la línea punteada lo que se importa de China, la línea naranja o amarilla lo que se exporta de China y el saldo comercial que tiene América Latina en millones de dólares. ¿Qué estoy diciendo con esto? Varias cosas. En primer lugar, cómo creció China en el mercado como proveedor y como destino en el mercado exterior, en el comercio exterior de América Latina. Punto 1. Punto 2, cómo los resultados del intercambio son deficitarios. Es decir, pagamos más, compramos más en términos de dólares, se van más los dólares que lo que nos aporta China por comprarnos. O sea que hay un déficit que se agudiza, un déficit crónico. Este cuadro también me parece muy interesante porque tenemos en la primera columna los países de América Latina, después tenemos dos columnas que encierran exportaciones e importaciones y después el principal producto destinado a China. Esto probablemente ustedes después si bajan el PowerPoint lo van a ver con más detalle, no lo vean ahora, pero lo que me parece importante es cómo del 2000 a mediados de la década pasada, el 2014, fue ubicándose China como proveedor y como destinatario de los mercados de América Latina, de las exportaciones de América Latina. En el caso de Argentina, en el 2000 China era el sexto destino, pasó a ser el segundo. Era el cuarto proveedor, pasó a ser el segundo. En Bolivia en el 2000 ocupaba el número 18, en el 2014 pasó a ser el séptimo en cuanto a destino de las exportaciones de Bolivia. En importaciones
estaba en el lugar número 7 como proveedor, se fue al primero. En Brasil de 12 al 1 y del 11 al 1. En Chile del 5 al 1 y del 4 al 1. En Colombia del 36 al 2 y del 9 al 2. O sea, si ustedes ven todos los países de América Latina, excepto alguna excepción por alguna particularidad, China se convirtió en una aspiradora y una proveedora enorme con relación a América Latina. Y no por nada esto también implica una cuestión geopolítica, porque acuérdense que estamos viendo multidimensionalidad, no van por separado. Sí, en sus tiempos la economía, la política, la cultura, pero en algún punto se encuentran. Es decir, tienen sus tiempos particulares, ¿no? Pero no van por separado, se van encontrando. ¿Qué exporta América Latina? Fíjense, soja, metales preciosos, soja, hierro, cobre, petróleo, azúcar, todos productos primarios. Ahora bien, China no solo es un destino de flujos comerciales, sino también financia. ¿Y qué financia? O sea, hay inversiones chinas en América Latina. Fíjense, la mayoría es infraestructura, el 52% de lo que llegó en los primeros 10 años de este siglo, y no ha variado, y energía un 31%. Es decir, a China le interesa, no sé si le interesa, no creo que le interese que América Latina se industrialice. No le interesan las burguesías locales, me parece, así que bueno, no sé, para charlarlo, esto no quiero hacer tipo charla de café, pero bueno, menos le va a interesar a los chinos. Lo que está interesando a China en este momento es una plataforma de infraestructura y una plataforma de energía, es decir, circulación de mercancías y provisión de energía para esa circulación. Bueno, esto vamos ya estamos terminando, vamos a pasarlo. Lo que me interesaba destacar, a ver, acá era esto, ¿no? Habíamos visto quiénes eran los principales grupos a escala mundial. Si nosotros tomamos cuáles son los principales grupos a escala argentina en nuestro país, el año 2020, acá nos vamos encontrando también con algo interesante. ¿Cuáles son las principales empresas? Y las principales empresas del país son, acá las tenemos listadas, en cuanto a sus ventas. Bueno, YPF siempre fue la principal empresa del país. Banco de la Nación Argentina, estatal, sector financiero. O sea que acá tenemos algo interesante para pensar. YPF el 51% es estatal. Banco de la Nación Argentina es estatal. O sea que la economía pública o parte de la economía pública acá tiene un peso importante. Después nos vamos a comunicaciones, no solo los teléfonos, sino lo que es Internet. Aceitera General Dehesa, exportación de cereales y soja y aceite de soja. Toyota Automotrices, Asociación de Cooperativas Argentinas, exportación de cereales. Luis Dreyfus Cereales, Cargill Cereales. Raicen, la ex Shell, petróleo. Banco Santander, banco de sector financiero. OSDE, sector salud, consumo. Cencosud es lo que es hipermercados. Otro banco, Carrefour, Telefónica, Internet. O sea que las principales industrias del país están vinculadas al sector financiero o al sector primario. Solo las automotrices van marcándose o presentándose como empresa de producción industrial, ¿no? Importante. Más abajo está Volkswagen, pero todo lo demás es, fíjense, Pan American Energy Petróleo, Ternium Tubos para Petróleo, Viterra Cereales, el Banco Bilbao, el Banco Galicia, ADM Celagro. Bueno, nos vamos encontrando con una cantidad enorme, bueno, esto ya es para el próximo tema, una cantidad enorme de intereses en términos de grandes grupos económicos, en términos de sectores económicos vinculados, ¿no es cierto?, a el sector primario exportador. Entonces, bueno, por eso se hace complicado, me parece, pensar un país industrializado. Hay muchísimos intereses y acuerdos con convenios internacionales que están promoviendo más que nada este hecho, ¿no? Un modelo
exportador de materias primas, un modelo exportador de productos semi-industrializados y vinculado a un sector fuertemente financierizado. Acá Brian dice, China pasó a ser en muchos países de la región el primer socio comercial, sobre todo, sí, es justamente lo que les marqué, ¿no es cierto? Y les indicaba en ese cuadro de la Comisión Económica para América Latina. Marcos, autopartes también se exportan las autopartes, pero ahí tenemos todo lo que es la conformación de plataformas de elaboración del sector automotriz. Son autopartes que van a Brasil y después vuelven como autos, ¿no? El tema del sector automotriz es muy interesante y muy complicado, porque vos exportás, por decirte un número, por 10, pero importás por 15. O sea, en términos del conjunto de la balanza, entran muchos dólares por la exportación de autos, pero en términos intraindustrial son más los dólares que se van por la lógica que tiene el sector industrial. Pregunta Iván si está en el campus. Sí, está en el... todavía no lo subí, acuérdense, yo después de cada clase, ahora en un rato subo, ustedes ya más tarde o a la mañana van a tener la clase grabada y también el PowerPoint. Bueno, entonces, la idea, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, yo tenía una pregunta, más que no sé si tiene mucho que ver, pero vimos en todos los mapas y los cuadros la industria, digamos, de dónde era y para dónde era, cómo se exportaban, importaban los productos, y me quedó la duda de, porque otra cosa que influye mucho en la economía de un país es la parte financiera, digamos. Esas, las grandes financieras del mundo, digamos, ¿de dónde son más o menos? ¿Es Wall Street? ¿Es también China importante? Sí, ahí el complejo financiero, hay un video interesantísimo, cortito, son 20 minutos, que es una conferencia que dio Saskia Sassen, que es una socióloga en Chile, hace unos 4 años, una cosa así. Y ahí explica la territorialidad del sector financiero. Es una banca fuertemente transnacionalizada, fuertemente globalizada. Fíjense que nosotros con el celular operamos con el sector financiero. Mercado Pago, lo que sea, ya ahí es un clic, es ahí. O sea que es un sector que tiene una, como decía Castells, una intersticialidad muy grande. Se mete no solo a nivel regiones, sector, sino a nivel personas, cada uno de nosotros. Entonces, ya nos vamos encontrando con un sector que está comandado por actores que han logrado un tipo de lógica económica, que es la de la financiarización, en la cual está muy atado al objeto, al bien que consumas, la financiarización del mismo. Entonces, una cosa es la banca comercial, que es la que te presta plata. Vos te querés comprar un auto, te querés comprar una casa, lo que sea. Lo tradicional que era, ibas y pedías plata al banco y después no le debías al banco y se sigue haciendo también, pero es la banca comercial. Este sector financiero es otra cosa. Son bancas comerciales, sí, pero operan con otra lógica. ¿Por qué? Porque te venden deuda. La lógica de su ganancia está en que vos te endeudes. Entonces, una cosa es que haya un sector económico que vaya creciendo y que requiera de la banca a través del crédito para dinamizar una actividad económica, una inversión productiva, una planta industrial, un consumo. Y otra cosa es que a vos se te genere una instancia de que te endeudes, ¿no? Y la lógica de la ganancia de quien te presta es la lógica de la deuda, no la de haber comprado el producto. Por eso se van dando situaciones en las cuales las mismas casas de electrodomésticos, las mismas casas, ellos mismos te generan la financiación. Entonces, es como que hubo un cambio cultural en términos de yo necesito esto, entonces ahorro y lo compro. La cuestión ahora es diferente. No, la cuestión ahora es endeudate y después ves si puedes pagar o no.
es muy complicado esto, porque uno de los problemas más serios que hay es en la economía popular, el endeudamiento que tienen los sectores populares, en términos de las tasas que van cobrando, en términos de los montos a los cuales van haciendo, en términos de la inestabilidad que tienen. Entonces, hoy un problema financiero del país es, bueno, de qué modo o se condona, o se perdona, o se refinancia, lo que sea, la deuda que tienen los sectores populares, que la construyeron, que la fueron tomando con un tipo de valor del dólar y ahora es otro, o que esto para comprar las zapatillas, para comprar la motito, o sea, es un problemón. Es mucho más complejo, da para un seminario. Y no sé si alcanzo a tirarte unos títulos valentinas con esto, pero el sector financiero se ha disociado la banca comercial y la banca que opera especulativamente. Una banca que opera especulativamente a escala global, de la cual en muchos casos los estados ni saben lo que está pasando ahí adentro. No se sabe. No se tiene información de qué circula, cómo circula. No se sabe. Por eso yo, si querés, te mando o les mando a todos. Lo voy a colgar ahora, voy a hacer esto. Voy a colgar, cuando suba esto en un papel, cuelgo el enlace de esta charla de SACEN, ¿no? Sí, lo que dice Iván del Fondo Monetario, es esa lógica. Esa lógica. Nos vemos mañana, Victoria. Bueno, si ya son 9:00 vamos a dejar. ¿Alguna otra consulta? Recordemos entonces que estas clases tienen más que nada la de presentar en generalidad los temas. La idea de abordarlo con cierta profundidad es la que van a desarrollar ustedes con algún tema en particular en el trabajo final. De todos modos, mañana nos volvemos a ver y les subo ahora esto y el enlace es una conferencia cortita de Saskia Sassen donde habla de lo que es este poder financiero que ha generado un cambio muy fuerte en la economía mundial y que se recuperó de la crisis del 2008 volando. Todo lo demás quedó arrasado con crisis. Eso ya está de vuelta en crecimiento. Pero sí, son Wall Street, Londres, son los principales, en Frankfurt, los principales centros financieros de comando y control. ¿Alguna otra consulta? Bueno, les dejo un saludo y nos vemos mañana. Acuérdense que lo que hay que leer y estudiar no es para mañana, sino es para pasado, es para el jueves. O sea que sigan trabajando con esto, para mañana no tienen que leer nada. Nos vemos mañana entonces. Un abrazo. Chao. Por la clase, profe. Adiós. Saludos. Hasta luego.